Buenos días, buenas tardes o buenas noches para aquellos que estén viendo este video. Mi nombre es Juan Camilo Beltrán y junto con mi compañera Paula Caro les hablaremos sobre las zonas francas en Colombia. Cuando pensamos en las zonas francas, pensamos que solo son como para las empresas, pero viendo más allá, su alcance va también para las personas, ya que las zonas francas son diseñadas para ser un instrumento de competitividad y también para atraer inversión, generar empleo y dinamizar la economía social. Para esta siguiente diapositiva les voy a hablar de la constitución de una zona franca permanente. En esta diapositiva podemos ver el proceso para constituir esta zona franca permanente. El primer paso son los estudios previos y la planificación, donde se analiza la viabilidad técnica, económica y estratégica del proyecto. Aquí se deben presentar documentos como el estudio de factibilidad, economía, análisis de mercado y competitividad, estudio de impacto ambiental preliminar y la definición del área mínima, que son 20 hectáreas, y un plan maestro de desarrollo. En esta etapa participan inversionistas privados, consultores especializados y autoridades locales, porque se debe garantizar que el proyecto tenga un respaldo serio y viable. Segundo paso es la solicitud ante el Ministerio de Comercio, que incluye la presentación formal con toda la documentación requerida, ya que son el formulario oficial de solicitud, documentos de constitución de la sociedad, estados financieros auditados, certificado de existencia y representación legal, proyecto de reglamento interno, planos y especificaciones técnicas, estudio de impacto económico y una garantía bancaria por 500 millones de pesos. Luego viene la evaluación interinstitucional, donde varias entidades revisan la propuesta, la DIAN en lo tributario y aduanero, el DNP por su impacto en el desarrollo nacional, el Ministerio de Hacienda por el aspecto fiscal, la ANLA en lo ambiental y las autoridades territoriales, donde el envías en temas de conectividad vial. Este proceso de evaluación tiene un plazo máximo de 6 meses. El cuarto paso es la decisión y autorización. Aquí el Ministerio de Comercio expide una resolución con los posibles resultados: la autorización definitiva de constitución, la autorización condicionada, la negación motivada y la solicitud de información adicional, donde la vigencia de una zona franca permanente es de 30 años prorrogables, lo que permite una estabilidad a lo largo para los inversionistas. Y finalmente llegamos al quinto paso, donde la implementación y puesta en marcha se debe, ya que una vez se otorga la autorización, se desarrolla la infraestructura, se implementan los sistemas de control, se contrata el personal, se certifican los procesos de calidad y se inician formalmente las operaciones. En esta fase, la supervisión está a cargo de la DIAN, el Ministerio de Comercio y otras entidades de control, ya que la zona franca debe cumplir con los requisitos establecidos y que opere bajo los estándares de la ley. Ahora, en esta diapositiva les hablaré sobre la zona franca especial. Esta zona franca se otorga a una sola empresa, quiere decir que desarrolla un proceso industrial específico. Por eso sus requerimientos son mucho más exigentes. El primer paso es el proyecto de inversión específico, que debe cumplir con unas condiciones mínimas, que son una inversión de 9,5 millones de dólares, generar al menos 150 empleos directos, presentar un proyecto industrial concreto, contar con un área mínima de 1 hectárea y tener un plan de inversión detallado. Esto asegura que esta zona franca especial sea un proyecto de gran impacto para el país y que contribuya al desarrollo económico. El segundo paso es la solicitud específica ante el Ministerio de Comercio, Turismo y Industria. Aquí la empresa debe entregar documento adicional como proyecto industrial detallado, cronograma de inversión, plan de generación de empleo, estudio de transferencia tecnológica y un compromiso de inversión certificado. Una vez presentada la solicitud, viene la etapa 3, que es la evaluación técnica específica, que es un análisis detallado del proyecto. Esta evaluación se consideran 5 criterios: la habilidad técnica del proyecto, el impacto de generación de empleo, el nivel de transferencia tecnológica, el potencial exportador de la empresa y la sostenibilidad ambiental de las operaciones. Esto garantiza que el proyecto cumpla no solo con los requisitos económicos, sino también con criterios de sostenibilidad e innovación. Y para terminar, el último paso es la autorización condicionada. ¿Qué significa esto? Que la empresa recibe la autorización, pero está sujeta al cumplimiento de las metas planteadas en su proyecto de inversión y empleo. La vigencia de una zona franca especial es de 30 años, pero con un seguimiento anual para verificar que efectivamente se estén cumpliendo las metas planificadas. Para concluir, este tipo de zona franca es mucho más exigente que la permanente, ya que al mismo tiempo que garantiza que las empresas accedan a un régimen, es que tengan un fuerte impacto en el empleo, inversión, exportación y sostenibilidad.
En esta siguiente diapositiva les hablaré sobre la zona franca transitoria. Esta se diferencia de las otras dos porque está pensada para actividades de corta duración y tiene un carácter temporal. El primer paso es la justificación de temporalidad, donde se debe demostrar que existe una necesidad específica y limitada en el tiempo. Los casos en que se puede aplicar este tipo de zona franca son los eventos comerciales específicos como ferias internacionales, los proyectos de infraestructura temporal, por ejemplo, las instalaciones para un evento, actividades estacionales como temporadas agrícolas o turísticas, las pruebas pilotos de proyectos como cuando una empresa quiere ensayar un modelo productivo antes de implementarlo de forma permanente. El principal requisito de esta zona franca es que sea por tiempo definido y no de manera permanente. El segundo paso es la solicitud temporal ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En esta solicitud se debe presentar esta información. Primero, la duración específica del proyecto, que en todo caso no puede superar los 2 años. Una justificación clara de la temporalidad. El plan de actividades que se van a desarrollar dentro de la zona franca. Un cronograma detallado de las operaciones y las garantías específicas que respalden el cumplimiento del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que el ministerio necesita estar seguro de que el proyecto es viable, pero sobre todo que esté delimitado en el tiempo. Para terminar, está la evaluación acelerada, que a diferencia de las zonas francas permanentes y especiales, tienen unos procesos más largos y estrictos. Aquí se utiliza un procedimiento más simplificado. El tiempo máximo para que el ministerio tome una decisión es de 3 meses desde la presentación completa de la solicitud con sus requerimientos. Para concluir, podemos decir que las zonas francas transitorias son una herramienta ágil y flexible que permite facilitar actividades económicas de corta duración, sin necesidad de establecer grandes inversiones a lo largo del tiempo. Bueno, para esta siguiente diapositiva les hablaré sobre los tipos de usuario de zona franca, es decir, los usuarios que participan en su funcionamiento y su operación. El primero es el usuario operador, donde su principal función es administrar y operar la zona franca. Sus requisitos es contar con una autorización del Ministerio de Comercio y disponer de un capital mínimo, según el tipo de zona franca, y demostrar experiencia en administración. Sus responsabilidades incluyen el desarrollo de la infraestructura, la prestación de servicios internos y el control aduanero de la zona franca. Su función Para este segundo caso, el usuario es el usuario industrial de bienes. Su función es desarrollar actividades industriales de transformación de bienes. Sus requisitos son presentar un proyecto industrial, cumplir con una inversión mínima y generar empleo. Sus beneficios principales son la exención de aranceles, el diferimiento del IVA y otros beneficios tributarios. Este es el usuario más común en zonas donde se instalan fábricas o plantas de producción. El tercer tipo es el usuario industrial de servicios. Su función es prestar servicios desde la zona franca. Entre sus actividades encontramos desarrollo de software, servicios empresariales, call centers, logísticas y otros servicios tecnológicos. Sus requisitos son similares: presentar un proyecto de servicios, cumplir con una inversión mínima y generar empleo calificado. Por último, tenemos al usuario comercial, donde su función es realizar actividades de comercialización, distribución y sus actividades típicas son, por ejemplo, almacenamiento, reempaque, etiquetado y distribución de mercancías. La principal limitación es que no pueden realizar procesos de transformación industrial significativos, ya que su rol está enfocado únicamente en la cadena de distribución. Para concluir, podemos decir que unos producen, unos administran, otros prestan servicios y otros distribuyen, pero todos son necesarios para la zona franca. En esta siguiente diapositiva les hablaré sobre las debilidades. La primera es la dependencia de los beneficios tributarios. Muchas empresas solo son competitivas gracias a estos incentivos, sin ellos tendrían dificultades para mantenerse. El segundo son los requisitos y trámites administrativos. Estos suelen ser complejos y costosos, lo que genera barreras de entrada para nuevas empresas. Otra debilidad es la limitada diversificación de sectores. En algunas zonas predominan solo ciertos tipos de industrias, lo que reduce la innovación y reduce o más bien aumenta la resiliencia. También existe un riesgo de burocracia interna, ya que puede ralentizar los procesos de operación y restar la eficiencia. Y finalmente, hay una necesidad de infraestructura logística moderna y especializada, ya que a veces no cuenta con las mejores carreteras, los mejores puertos y las mejores conectividades, ya que esto no beneficia a las zonas francas. Ahora podemos ver las oportunidades. La principal es la expansión del comercio internacional, donde la firma de nuevos tratados de libre comercio pueden abrir mercados
a nuevos productos en las zonas francas. También tenemos la posibilidad de atraer empresas tecnológicas e industriales con un gran valor agregado. Esto aporta innovación y modernización. La siguiente es el fortalecimiento del posicionamiento de Colombia como un hub logístico regional, gracias a su ubicación estratégica en Latinoamérica. Además, el gobierno ofrece incentivos para mejorar la infraestructura y la conectividad, lo que beneficia a las zonas francas. Y finalmente tenemos el crecimiento de sectores exportadores estratégicos, donde tenemos ejemplos como los alimentos, los farmacéuticos y los textiles, que se potencian entre sí aprovechándose de este régimen. Ahora podemos ver las fortalezas. En primer lugar tenemos los incentivos tributarios atractivos, como las exenciones de IVA, renta y la ICA. Hacen que instalarse en una zona franca sea mucho más rentable para las empresas. En segundo tenemos la facilitación del comercio exterior y la exportación, reduciendo los costos y simplificando los procesos. Otra fortaleza es que atraen inversión extranjera directa, lo que no solo genera divisas, sino que fortalece la economía local. También promueven la generación de empleo formal y el desarrollo regional, porque llevan oportunidades a zonas que antes no tenían grandes inversores. Asimismo, permiten un acceso más fácil a los mercados internacionales, que facilitan la importación de insumos necesarios para la producción. Pero junto con estas fortalezas también trae consigo unas amenazas que debemos detallar. Una de ellas, y una principal, es el cambio de la legislación tributaria o aduanera, donde podría reducir los incentivos y restar el atractivo de este régimen. Otra amenaza principal es la competencia con otras zonas francas de otros países que son vecinos o colindantes, donde en algunos casos ofrecen beneficios más agresivos para atraer a los inversionistas. También existe el riesgo de evasión fiscal, contrabando e incluso lavado de activos. La inestabilidad económica global es otra amenaza, porque puede frenar la inversión extranjera directa en Colombia. Y por último tenemos la posible saturación de algunas zonas francas y la limitación de espacio físico en áreas con alta demanda, que puede ser un obstáculo para el crecimiento. Para concluir, podemos decir que las fortalezas que tienen las zonas francas como motores de competitividad, pero también están amenazadas, muestran que es necesario mantener una regulación estricta, las políticas de adaptación frente a la competitividad global. Bueno, ahora les hablaremos sobre el tratamiento especial del impuesto a las ventas dentro de las zonas francas. Como marco normativo tenemos el decreto 2685 de 1999, que corresponde al Estatuto Aduanero, donde se reguló por primera vez este tratamiento diferenciado. También tenemos la Ley 1004 de 2005, que es la norma marco del régimen de zonas francas, donde se estableció los incentivos tributarios. Y finalmente el decreto 1165 de 2019, que es el decreto único en materia tributaria aduanera, donde se consolidó y actualizó la reglamentación. Estas normas son las que fundamentan la aplicación de beneficios en el IVA para quienes operan dentro de una zona franca. Ahora, en cuanto a beneficios tributarios, algunos beneficios son que las ventas realizadas dentro del territorio nacional hacia una zona franca tienen una tarifa del 0%, es decir, se consideran exentas. Las ventas que se realizan entre usuarios y zonas francas también están exentas de IVA. La mercancía que sale de zona franca hacia el resto del mundo se consideran exportadas, lo cual las eximen del pago del IVA. Y los servicios que se prestan dentro de zona franca también están exentos del impuesto. En conclusión, esto significa que dentro de una zona franca el IVA prácticamente desaparece en la cadena productiva. Esto nos lleva al impacto económico, donde la eliminación del IVA dentro de la zona franca reduce los costos de producción, mejora el flujo de caja de las empresas y sobre todo aumenta la competitividad de las empresas de transformación y exportación. Por eso, de los grandes atractivos de las zonas francas es precisamente el tratamiento especial frente al IVA. En cuanto al impuesto de renta, vamos a hacer una comparación de tarifas, donde la tarifa general en el territorio nacional es del 35%, mientras que la de las zonas francas, las empresas pueden acceder a una tarifa reducida del 20%. En cuanto a actividades beneficiadas, este beneficio aplicará únicamente para las empresas industriales y de servicios,
dentro de las zonas francas, a diferencia del territorio nacional, donde va a aplicar a todas las actividades. También existen requisitos de ingreso. Es importante tener en cuenta que al menos el 80% de los ingresos de la empresa debe provenir de actividades dentro de la zona franca. También existen algunas condiciones para acceder al beneficio del impuesto de la renta, donde debe ser una sociedad colombiana constituida, donde deben realizar actividades industriales o agroindustriales, deben cumplir con compromisos de inversión y empleo y deben mantener una permanencia mínima dentro de la zona franca. Algunas exclusiones es que no todas las actividades pueden acceder al beneficio, se excluyen las actividades comerciales puras, la compra-venta sin transformación y las sucursales de sociedades extranjeras. En resumen, la zona franca ofrece un beneficio importante en la tarifa de renta, pero está condicionado a que la empresa cumpla con ciertos requisitos y se limite a actividades productivas e industriales. En cuanto al impuesto de industria y comercio, en el marco normativo tenemos la Ley 14 de 1983, la Ley 1004 de 2005 y también en la normativa física que define cada municipio. En cuanto a los beneficios, dentro de la zona franca existe una excepción total del ICA. Esto aplica tanto para actividades industriales como comerciales. Sin embargo, la excepción se limita estrictamente a lo que ocurra dentro del perímetro de la zona franca. Hay algunas limitaciones. Es importante tener claras estas restricciones. Hay actividades que se realizan fuera del perímetro de la zona franca, no están exentas. Esas actividades externas siguen sujetas al ICA municipal. Además, hay un control territorial estricto para verificar el cumplimiento. En cuanto al impacto competitivo, gracias a esta excepción, las empresas dentro de la zona franca tienen una reducción significativa en su carga tributaria municipal, lo que les otorga una ventaja competitiva considerable frente a las empresas ubicadas en el territorio nacional. En conclusión, la excepción del ICA es uno de los beneficios más atractivos de la zona franca, ya que alivia costos y fortalece la competitividad de las compañías. Bueno, ahora vamos a hablar de un poco sobre las responsabilidades de los usuarios de zona franca. Vamos a ver obligaciones relacionadas con el IVA y la renta. En cuanto al IVA, en relaciones formales tenemos que la empresa debe inscribirse en el régimen común de la DIAN, debe presentar declaraciones bimestrales, expedir facturación con el IVA discriminado y llevar una contabilidad separada. En cuanto a los sustanciales, debe liquidar el IVA cuando vendan al territorio nacional, aplicar correctamente las excepciones vigentes y llevar un estricto control de inventarios por origen. En cuanto a las obligaciones relacionadas con el impuesto de la renta, los requisitos para mantener el beneficio es que deben estar constituidas como sociedades colombianas, realizar exclusivamente actividades dentro de la zona franca, cumplir con los compromisos de inversión y generar empleo y garantizar la permanencia establecida en el régimen. En cuanto al control, se exige llevar una contabilidad bajo estándares internacionales, segregar correctamente los ingresos, demostrar que cumplen con el 80% de las actividades dentro de la zona franca y presentar informes periódicos ante las autoridades competentes. En conclusión, los beneficios fiscales de la zona franca van acompañados de obligaciones claras en materias de control y cumplimiento. De esta forma, el régimen busca garantizar transparencia y compromiso por parte de los usuarios. Otras responsabilidades adicionales es que además de las obligaciones tributarias que ya vimos y los usuarios de zona franca también deben cumplir con obligaciones aduaneras y cambiarias que garantizan el control sobre el comercio exterior y las operaciones financieras internacionales. En cuanto a obligaciones aduaneras, está en operar bajo un régimen especial aduanero, mantener un permanente de inventarios, presentar las correspondientes declaraciones de comercio exterior y estar dispuesto a las inspecciones de la DIAN cuando se requiera. En obligaciones cambiarias, registrar las inversiones extranjeras, cumplir con el régimen cambiario aplicable a operaciones internacionales, reportar cualquier endeudamiento externo y realizar estos trámites de manera coordinada con el Banco de la República.
En cuanto a un balance entre beneficios y obligaciones, como vemos, la normativa busca un equilibrio. Por un lado, otorga beneficios tributarios muy significativos, pero, pero al mismo tiempo exige un control fiscal estricto, asegurado, permanencia, inversión y desarrollo de actividades dentro del marco legal. En conclusión, los beneficios de las zonas francas vienen acompañados de una serie de responsabilidades adicionales que garantizan transparencia y cumplimiento, fortaleciendo tanto a las empresas como al sistema tributario y cambiaron el país. En conclusión, las zonas francas son un instrumento clave para la competitividad, ya que permiten atraer inversión, generar empleo y dinamizar la economía del país. En cuanto a beneficios tributarios aduaneros, los incentivos tributarios representan una reducción significativa en costos y facilitan el comercio exterior, lo que les da a las empresas una ventaja frente a las que operan en el territorio nacional. En el desarrollo regional, además de las zonas francas, contribuyen al desarrollo regional promoviendo el crecimiento económico de diferentes áreas del país, más allá de las grandes ciudades. Los retos actuales que tienen las zonas francas es mejorar la infraestructura, simplificar trámites y encontrar un equilibrio entre los beneficios otorgados y el impacto fiscal que generan. Las perspectivas a futuro, finalmente, mirando hacia adelante con innovación y sostenibilidad, las zonas francas pueden consolidarse como un verdadero motor para la inserción global de Colombia en el comercio internacional. En resumen, las zonas francas no solo son un beneficio fiscal, sino una estrategia integral de competitividad, desarrollo y proyección internacional. Gracias.